tenemos dos relatoras de lujo, Carmen Gloria Fraile, ella es magíster en bioética por el Instituto Juan Pablo II de la Universidad Lateranense de Roma, Italia, licenciada en enfermería por la Universidad de Concepción, profesora asociada de la Facultad de Estudios Tecnológicos y Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y con especialidad en cuidados al final de la vida y cuidados paliativos. Por otro lado, tenemos a María José Gálvez, socia de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y ha sido ella también secretaria en 2 periodos del directorio de la sociedad. Es psicóloga clínica titulada de la Universidad Central y posgraduada en psicogerontología de la Universidad Católica de Chile, con experiencia académica en neuropsicología y rehabilitación neuropsicológica. Trabaja en servicios para personas mayores en salud mental y actualmente se desempeña como jefa de la unidad de estudios del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Vamos a comenzar con Carmen Gloria, que nos va a hablar sobre la muerte. Hola, muy buenos días a toda la audiencia y agradecer particularmente a la profesora María José Gálvez, quien me ha extendido esta invitación y bueno, y felicitarlos por esta iniciativa que es maravillosa, ¿no? De poder llegar directamente a las personas que se están vinculando y son efectivamente ya personas mayores que forman parte de nuestra realidad social. Así que yo muy agradecida por la invitación. Decir básicamente que hablar, ¿no es cierto?, respecto de este temático, como decía nuestra presentadora, efectivamente es un tema que culturalmente estamos eludiendo continuamente. Quisiéramos como vivir en una condición de eternidad, ¿no es cierto? Y, y la verdad es que todo organismo vivo, entre los cuales se encuentra, ¿no es cierto?, la persona, está destinado a efectivamente morir en algún minuto. Entonces podríamos decir que la muerte es una realidad propia de esta naturaleza humana y que es efectivamente finita, ¿no? Y por tanto, la conveniencia de que efectivamente esta realidad sea incorporada en el día a día para vincularla a nuestra realidad como un acontecimiento normal, natural dentro de ella. Y es lo que quizá también distingue la persona de otra realidad viviente, ¿no es cierto?, de otro animal como un perro, etcétera, es que somos conscientes de este proceso y somos también conscientes de eludirlo, ¿bien? Entonces, lo que yo quisiera presentar y o más bien compartir con ustedes ahora es desde la perspectiva de la bioética, el cómo hoy la muerte y la vida se desarrolla y cuáles son los probables riesgos que tiene también la vida humana hacia el término de ella, en sentido eh, de cómo es vista, pero de las iniciativas que pueden surgir a propósito de cómo ella es percibida hoy en la sociedad. Entonces eso nos puede dar o generar un contexto que pueda o adelantar el proceso de muerte o retrasar el proceso de muerte, que es lo que le interesa particularmente a la bioética. Entonces, ese más o menos sería el contexto y, por supuesto, estar atento a las consultas para poder responderlas al final dentro de lo posible. Para todos nosotros es sabido, ¿no es cierto?, que la vida hoy es mucho más prolongada y podemos vivir y vivir muy bien
en torno a años, expectativas de vida que antes no era posible. Y eso está dado y asociado a la calidad de vida y al progreso tecnológico científico que nos posibilita esta realidad hoy. Por favor, María José. En este contexto, ¿no es cierto?, de longevidad, de población altamente o significativamente mayor a nivel mundial, y nuestra realidad nacional no se queda fuera de ella, ¿no?, con personas mayores que bordean fácilmente, ¿no es cierto?, los 90 y 100 años, ¿no es cierto? En este contexto, ¿cómo se nos presenta hoy la muerte? Esta tecnología y la ciencia está muy presente hacia el final de nuestra existencia, como decíamos, generando cada vez un aumento de la expectativa de vida, con particularmente ciencia y tecnología puesta al servicio de las personas en instancias de UCI, por ejemplo, ¿no es cierto?, en donde se logra rescatar de las garras de la muerte, por decirlo de alguna forma, a personas que, de no ser por este contexto, fallecerían, ¿verdad? Esto es algo muy presente hoy. La negación personal y social de la muerte, como se decía, han sido separadas de la vida familiar, relegada a hospitales y residencia. Hoy las personas tienden a morir ya no en el contexto familiar, sino que básicamente en hospitales y residencias. Y mucha muerte está precedida por una decisión médica en el contexto de aquellas culturas y o sociedades en donde estos profesionales forman parte de equipos, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la realización de una eutanasia, por ejemplo, o bien sencillamente sobre qué tipo de procedimientos hacer o dejar de hacer, como decíamos, en cuidados de tan alta tecnología como en estos servicios de UCI. Y también la muerte hoy está sujeta a esta deliberación personal, como es, por ejemplo, las condiciones de eutanasia en el mundo o de suicidio asistido. Por favor, la siguiente. Es importante tener presente que, sobre todo para observarnos a nosotros mismos y observar las personas que están a nuestro alrededor, en condiciones, podríamos decir, normales, de salud mental, de estar disfrutando y gozando la vida con esa intensidad que se nos puede presentar cuando somos conscientes del valor de ella y de cómo los tiempos se nos van acortando, no es lo esperable el deseo de anticipar la muerte. De alguna manera, este deseo puede estar vinculado a ciertos acontecimientos en la vida personal, y que conviene, como digo, estar alertas para poder pesquisarlos y buscar la ayuda que puede ser pertinente. Como puede ser, ¿no es cierto?, vincular el deseo de morir a la pérdida de sentido y significado de la vida. Ya no hay un por qué o por quién seguir viviendo. Otro aspecto es: la vida carece de trascendencia.
es cuando nuestra mirada acerca de la vida, del sufrimiento que acompaña a la vida, es vivido como un absurdo y como un destructor de la dignidad humana. En tal caso, ¿no es cierto?, sin encontrar un sentido a la vida y al sufrimiento, como decimos, puede desencadenar este deseo de morir. El estar afectado por una depresión sin duda oscurece el panorama y nos hace pensar en la muerte más allá de lo naturalmente esperado. Frente al temor de prolongar la agonía, como una forma de proyectarnos frente a esta muerte, ¿no es cierto?, hospitalaria, intrahospitalaria, la podríamos estar vinculando a una serie de aparatos y de una suerte de encarnizamiento o ensañamiento terapéutico. Eso nos genera temor, no quisiéramos que nuestro fin fuera de esa manera, por lo tanto quisiera como morir antes de vivir esa experiencia. La siguiente, por favor. Bien. El temor a vivir demasiado, a sentir que estoy perdiendo todas estas fuerzas, ¿no es cierto? Y que voy a concluir, ¿no es cierto?, probablemente ser causa de sufrimiento para aquellos que están a mi alrededor y con deterioro. Frente a la pérdida del control de esta realidad, de lo que he sido hasta hoy, de que he podido conservar esta autonomía, esa pérdida de ese control respecto de la propia vida, quisiera tener y manejar inclusive el final de mi propia existencia, ¿no es cierto?, decidiendo autónomamente cuándo y cómo morir. Temor a la degradación producto de la senilidad y dependencia hacia tercero. El temor de experimentar el abandono físico y afectivo por parte de solidaridad familiar. Todos estos acontecimientos no deseados, sin duda, pueden desencadenar, ¿no es cierto?, un deseo de morir cuando todavía estoy en la plenitud de la vida. Se vive hasta el momento de la muerte, por lo tanto, constituye una plenitud igualmente. Por favor, eco, se detuvo ahí. Y un tercer punto a tener en consideración es qué podríamos nosotros considerar como muerte digna. El concepto de muerte digna se vincula, por supuesto, también a el de la persona como un ser digno. Y si vivió dignamente toda su existencia o procura que así sea conforme a quien es, se espera que este momento final de la existencia humana, tan único y personal, que es intransferible a cualquier otro que nos acompañe, requiere también de ciertas condiciones coherentes con esa naturaleza humana. Y eso supone, ¿no es cierto?, el derecho a ser asistido. Esto en términos generales significa que este acontecimiento vital, ineludible para cada uno de nosotros, debe ser desde la perspectiva de la persona asistido, es decir, satisfaciendo todas las necesidades que se pueden ir generando conforme a la realidad individual
de cada uno. Entonces, este derecho a ser asistido es parte de la muerte digna. Bien, otro punto es el acompañamiento. Se espera o lo que la gente expresa como una necesidad muy sentida y que está siempre presente es el sentirse acompañado. En el sentido opuesto, no estar abandonado de un otro que sea capaz de coger la mano ante, como digo, un acontecimiento tan vital. Y es relatado, ¿no es cierto?, como estar con, al lado de, hacerse cargo de, el acompañamiento es estar, no necesariamente el proveer siempre un algo a alguien, sino la sola presencia vital de estar al lado del otro. Ser capaz ya no de hablar tanto nosotros, sino más bien de una actitud de escucha, de escoger y de respetar los miedos, las angustias, las consultas que el otro realiza frente a esta realidad que está viviendo. Lo importante es generar confianza y, como digo, ponerse o estar en este acontecimiento tan importante para el otro. Como digo, intransferible y permite expresar necesidades. Es decir, si generamos un ambiente de acompañamiento respetuoso, cálido, la otra persona también va a poder manifestar esas necesidades tan íntimas y que no necesariamente perdón, no quiere avanzar. Écola. Y que no necesariamente son todas de orden físico, que podría ser la tercera posición, no solo de orden física, donde está, ¿no es cierto?, el que no sienta dolor, el que pueda estar, bueno, podemos entender todo lo que eso puede significar, limpieza, control de la temperatura, de las necesidades vitales del otro desde el orden físico, ¿no es cierto? Eso nos parece más normal en nuestra lógica y probablemente no requiera mayor análisis. Sí, siempre pensar en que la persona en este momento particularmente debe estar sin dolor y para eso hay, entiendo, otros talleres que también hablan de cómo proveer el cuidado en ese aspecto concretamente. Pero también surgen necesidades de orden psicológica, como decía, porque solo nosotros somos conscientes de la muerte y surgen desde ahí muchas inquietudes y también temor y la necesidad de ser acompañado desde esta perspectiva. Pero como la persona es también una realidad espiritual, no solamente física, psicológica, social, sino también espiritual. Y ahí se presentan necesidades que lo esperable es que puedan ser manifestadas por esta persona y que puedan ser también satisfechas por quienes le acompañan. Por eso es importante estar alerta a otro tipo de necesidades, como digo, que no sean solo y exclusivamente las físicas, como aquellas que se nos presentan de manera más potente.
Estas necesidades, como digo, de no ser satisfechas generan también un sufrimiento que puede ser de orden espiritual, y nosotros cuando cuidamos a este otro igual a mí, eh, queremos también generar un cuidado integral, en donde el cuidado espiritual es parte de este cuidado integral. ¿Y qué necesidades espirituales surgen particularmente en esta etapa? Un balance de nuestra vida. Rápidamente tendemos a ver lo positivo y o negativo que pudo darse. Necesitamos ser valorados por lo que somos y lo que hemos hecho. Necesitamos reconocerle al otro quién es y lo valioso que es hasta este último minuto. Debe sentirse querido y aceptado tal cual es, sin reproches a esta altura, sino esencialmente valorado por lo que es. Eh, Resignificar su vida e inclusive la enfermedad en cuanto esta etapa, y esto también es reportado eh, por estas personas en esta etapa de su existencia, como la enfermedad como un acontecimiento y la proximidad a la muerte como un acontecimiento que le permite hacer entonces un balance positivo, que le permite enfrentarse a esta realidad y reconocer en su propia vida todo lo bueno y todavía poder enmendar aquello que pudo no ser tan positivo. Por eso que emerge la necesidad del perdón y de la reconciliación con respecto de los otros. Es de conocimiento de que hay muchas situaciones familiares que han constituido un secreto por toda la vida, y la importancia de generar los espacios para transparentar la verdad y pedirse perdón consigo mismo, con el otro y eventualmente hacia un ser superior. Entonces, la mirada de lo trascendente también emerge en estas instancias de la vida. Entonces, como hoy la muerte no se está verificando mayoritariamente en los domicilios como era antaño, sino que muy alejado de las personas que constituyen el núcleo más cercano. Muchas veces, como digo, rodeado de mucha tecnología y de personas ajenas a mi propia vida. Esa es una realidad que hay que tener en consideración, y en la medida en que es posible facilitar el proceso de muerte dentro de la familia, cuidado por ella en su propio ambiente, es también recomendable, sobre todo cuando estamos frente a patologías que nada va a cambiar un contexto hospitalario, como puede ser una situación de urgencia donde la chance es muy alta, pero frente a patologías que, como digo, cuya realidad hospitalaria no va a cambiar la esencia del curso de ese acontecimiento hacia el final de la vida, lo recomendable es propiciar un contexto más humano, como parte de esta realidad. Y como digo, muy importante tenerlo presente porque negamos este hecho tan propiamente humano e ineludible para cada uno de nosotros. Diría que básicamente es esto, y bien, disponible a las consultas posterior a la presentación de María José. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Vamos a seguir ahora con los duelos. Tal como les decía Carmen Gloria, esta percepción de que se va a acabar el tiempo, de la propia muerte, la reflexión que tenemos en torno a la propia muerte, es la mejor aliada de la vida.
¿Por qué? Porque cuando el tiempo se acorta, nos vamos a centrar solamente en lo importante. Como decía Borges, después de los 90 años uno ya no come lentejas. A mí por lo menos no me gustan las lentejas, no sé si a ustedes les gustan. Uno se queda solamente como con lo más importante y con lo que le hace bien. Y sobre todo cuando se acerca la fase final, la propia vida, uno va diciendo con qué me quiero quedar de esta vida y cuál es el legado que quiero dar. Y esta frase de Montoya es muy potente. Probablemente ustedes estén acá o por un interés teórico, o porque han vivido duelos y que sería raro que no hayan vivido duelos, porque todos lo hemos vivido y los duelos van configurando nuestra personalidad también, cómo salimos fortalecidos de estos duelos o cómo muchas veces necesitamos ayuda. En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo, cuesta levantarse, cuesta dormir. Psicológico, duele la personalidad, duele quién soy, quién era y cómo no voy a poder volver a sentirme quién era cuando esa persona no está. Social, duele la sociedad y su forma de ser. Duele estos dichos que dicen, pero si ya se te va a pasar, si vas a poder salir adelante, pero si como no eres fuerte, cómo no lo logras. Familiar, nos duele el dolor de otros, ver a nuestros seres queridos sufriendo y muchas veces, y ya lo vamos a ver, eso posterga nuestro propio duelo. Y espiritual, duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Aparece una incertidumbre muy potente hacia el futuro. No sabemos si vamos a poder salir adelante y cómo lo vamos a lograr. Toda la vida en su conjunto duele. La palabra duelo literalmente significa dolor y viene del latín dolus. Y ya desde los años 30, fíjense acá, se empieza a definir como todos los procesos psicológicos, tanto conscientes e inconscientes, que una pérdida pone en marcha. ¿Por qué también los inconscientes? Porque muchas veces nos enfermamos producto del duelo. La emocionalidad tiene un rol, y tiene el rol de llevarnos a una acción, hacia un pensamiento, pero muchas veces cuando estamos negando, tapando, parchando esta emocionalidad, aparece en el cuerpo. Y tarde o temprano los duelos siempre se viven. Duelo no solamente va a ser cuando alguien fallece, sino que también podemos tener un duelo a nivel físico. Por ejemplo, acá les puse un bonito de una persona dializándose. Esta persona se despide de cierta forma de su condición de salud, de estar sano, y pasa a esta nueva condición de salud de tener una enfermedad. En el nivel familiar, ¿qué es lo que pasa cuando alguien se divorcia, por ejemplo? Cuando se cambian de residencia mis hijos, mis nietos. Cuando mi hijo se divorcia, por ejemplo, y no puedo ver a mi nieta quien adoraba en un montón de tiempo. En el nivel relacional, en la pérdida de roles, por ejemplo, la jubilación, que viene de júbilo, o sea, de alegría, de pasarlo bien, es un duelo, ya no voy a ir a tener esta rutina todos los días de estar trabajando. Y la pérdida de estados, la pérdida de estados de salud, la pérdida de estados de bienestar. En las personas mayores hay una preparación de la propia muerte, en especial en las mujeres. Nosotros tenemos una preparación, como vimos, un poco más que los hombres, y que está descrita por autores como Javier Karst, de prepararnos para ser viudas, y de la propia muerte, junto a factores de resiliencia que generarían una buena adaptación, porque ustedes han sobrevivido muchos duelos, mucho más que nosotras, los que somos harto más jóvenes. Hay distintas muertes, y vamos a ver un ranking de estresores, dentro de los cuales la muerte de los hijos y la muerte de la pareja son un estrés considerable, y es mucho más estresante para las personas mayores los eventos no esperados que los eventos esperados. Es distinto el duelo de una persona con un cáncer que el duelo de un accidente de tránsito. Y hay veces que este duelo se prolonga y que hay dificultades en la adaptación, sobre todo en aquellas personas que requieren de alguien para sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, una persona que es cuidada y fallece el cuidador. Y existe la búsqueda de alguien que nos dé seguridad y que nos ayude
con un montón de trámites que hay que hacer. Porque, ¿qué es lo que pasa en un principio si es que tengo que ver todos los trámites funerarios, si es que tengo que rescatar dinero, si es que tengo que pagar las cuentas del mes, tengo que aprender a hacer cosas nuevas, todo eso genera un proceso de desadaptación. Vamos a tener distintos tipos de duelo. El duelo normal, vamos a tener algunos duelos que están dentro de lo normal y otros que están más dentro de lo patológico. No les voy a hablar de las fases del duelo porque a pesar de que a nivel teórico se habla bastante de ellas, hoy en día sabemos que no todos vamos a vivir los duelos de una forma ordenada. El duelo normal va a ser inmediatamente después del fallecimiento o pérdida. Vamos a tener otros duelos anticipados, en los cuales la persona o la situación sigue ahí y yo me voy despidiendo. Por ejemplo, en un paciente con cáncer, yo sé que esta persona tarde o temprano va a fallecer. Entonces tengo más tiempo para ir despidiéndome, por ejemplo, que en un accidente de tránsito. Un duelo retardado. Producto de seguir funcionando, la persona vive su duelo en un tiempo distinto que el resto. Por ejemplo, una madre para proteger a sus hijos sigue funcionando, me pasó con una paciente, y luego falleció su perrito y ella se fue a las pailas. Se fue a las pailas porque tenía una mochila de duelos que no había vivido. Entonces, con el duelo del perro, recién empezó a vivir el duelo de su marido. El duelo ambiguo, en el cual la persona sigue ahí, pero ya no es la misma, y me voy despidiendo de ella. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer y en otras demencias, en que la persona se ve como la ha visto siempre, pero de a poquitito va perdiendo características de su personalidad. Y hay duelos con variantes ya más patológicas, los duelos crónicos, en los cuales no se puede ser feliz ni avanzar, ni la persona ni el entorno. Estas personas que eternamente se vistieron de luto, que no dejaron que hubieran más fiestas en las casas, están en este eterno luto por respeto a la otra persona, pero no avanzaron. Los duelos sin resolver hasta 2 años después, todo sigue sin cambio. Ejemplo, una habitación en que no se tocó nada, sigue intacta. No hay una evolución emocional ni una perspectiva de futuro. Y también hay otros duelos que se sienten en el cuerpo, como es el caso del duelo inhibido. No se procesa mentalmente ni emocionalmente. La persona lo manifiesta a través de dolencias físicas. La persona dice, no, si yo ya estoy bien de mi duelo, pero empieza con gastritis, empieza, por ejemplo, con colon irritable y con varias consultas al médico y muchas dolencias físicas por no ser capaz de expresar sus emociones. Los duelos patológicos, hay una incapacidad de adaptación a esta pérdida. Interfiere en el funcionamiento normal y muchas veces aparecen pensamientos suicidas intensos. La persona no va avanzando hacia una normalidad, sino que va retrocediendo más bien. Se da mucho más en circunstancias traumáticas. Muerte de alguien muy cercano, generalmente repentina y fuera del tiempo. Muertes múltiples, ahora por ejemplo en el contexto de COVID, que ha sido muy trágico en términos de los duelos. En personas vulnerables o en personas que tenían problemas de salud mental anteriores. De hecho, por ejemplo, cuando hay un duelo de menos de un mes, dolor crónico, más en hombres que en mujeres, quedarse viviendo solo y consumo de alcohol, son 4 factores de riesgo muy, muy, muy potentes para suicidio. Entonces tenemos que tener ojo con eso y poner mucha atención. Y también considerar el momento vital en que la persona está viviendo el duelo. Acá les puse la escala de estresores de Thomas Holmes, porque hay veces en que estamos viviendo un duelo y estos son los puntajes que tiene. Y a la vez, por ejemplo, la persona está con otro familiar cercano con un problema de salud o está en un proceso de divorcio. Entonces tenemos 2 situaciones que se nos están mezclando y que eso lleva a un duelo y a la necesidad de la resolución de otra situación para poder seguir adelante psicológicamente. Y en esta parte quiero que me pongan harta atención porque es fundamental en las teorías más modernas, que cuando hay una pérdida, algo de mí muere. Y esto afecta a quién soy. Y por eso el duelo afecta a la personalidad.
Me acuerdo de una paciente que solamente una como madre de familia muy dura con sus hijos, que los quiso sacar adelante, hija del rigor, pero con la única persona con la cual se sentía como regaloneada o que tendía a ser como más tierna, era con su marido. Con su marido ella se dejaba querer y mostraba una parte de sí que no se la mostraba a nadie más en el mundo. Entonces, ¿qué fue lo que fuimos trabajando? ¿Cómo puedo volver a ser esa persona sin el marido que ya no estaba? ¿Cómo yo puedo ser tierna en otros contextos? ¿Cómo me puedo dejar querer? ¿Y cómo puedo pedir ayuda? Porque también tenía estos hijos que estaban acostumbrados a tener una madre muy fuerte, entonces no se atrevían a ofrecerle ayuda. Y esto puede pasar en los distintos contextos, o sea, cómo desde el rol de madre, desde el rol de abuela, desde el rol de generar una trascendencia familiar, lo reintegro en mí. Necesito sentir que puedo volver a ser yo mismo y convivir con la pérdida. ¿Y cómo volver a tener el rol que tenía con esa persona? Por ejemplo, cómo volver a tener el rol de, de esposa, no en términos de volver a casarse, sino que en volver a tener preocupación por un otro, en volver a tener buenos momentos, en sentirme a la par con otra persona. ¿Y cómo ayudar a una persona que está viviendo un duelo? Primero a que exprese los sentimientos, porque desde el sentido común uno dice, no, no llores, que te hace mal. Hace bien llorar, no hace mal llorar. Y hace bien expresar los sentimientos y yo puedo estar ahí escuchando, nada más. Recordando al ser querido, viendo fotos, acordándose de historias, porque eso en el lenguaje, esta persona va a ir viviendo las distintas fases de su duelo y va a ir integrando lo que pasa, o si no, es como que quedara encapsulado y no puede ir fluyendo. Respetar los rituales y las formas de recordar al ser querido, fomentando las rutinas saludables, preocupándonos que esta persona coma. Por ejemplo, hay un estudio en población mexicana de cómo las personas viudas disminuyen considerablemente su consumo de frutas y verduras y cómo empiezan con un mayor consumo de alcohol. Entonces, en la medida que yo fomento rutinas saludables, acompaño a esta persona a la feria, por ejemplo, a comprar frutas y verduras, lo acompaño en las noches, tengo una llamada telefónica, se va a sentir acompañado. Y cooperen en encontrar ayuda cuando la persona se encuentra con señales de alerta como ideas de muerte, cuando dicen, sería mejor que yo ya no estuviera, la vida ya no tiene sentido para mí, tal como les decía Carmen Gloria, ya perdí la dignidad, ya no sé quién soy, a través de fonos como Fono Mayor, Salud Responde, Hospital Digital, podemos encontrar ayuda. Sí, mira, en realidad yo me inscribí en esta sala, en la sala 12, porque el tema me interesó mucho y la verdad es que, como lo dijeron al comienzo, es un tema al que todo el mundo trata de evitar el conversarlo, porque como la muerte fuera algo muy pecaminoso, como que no, que es un tema que no se toca. Pero en realidad nosotros como adultos mayores, ya sí, yo siento que ya soy parte de esa etapa que está próxima a llegar. De hecho, hace un par de meses, falleció una hermana así en forma violenta, o sea, no violenta, sino que intempestiva, y literalmente murió en mis brazos. Entonces, con esa mirada transparente y como queriendo comunicar algo, pero sin hablar. Entonces, yo sentí, tal como lo decían acá en la exposición, que la encontré maravillosa, pero muy realista, vi reflejado en palabras todos los sentimientos que yo tuve en ese momento. Porque el fallecimiento de mi hermana, que vive al lado de mi casa y teníamos una puerta de conexión por el interior, a mí me golpeó mucho en lo físico. Sentí como que se me hubieran sacado una parte de mi persona y me ha costado mucho volver a retomar mi vida normal. Posteriormente a la semana fallece una amiga muy querida y su marido queda solo. Entonces también pienso que lo estamos haciendo bien porque más que nada con mi marido tratamos de ayudarlo, de hacernos presentes, hacer presencia en su soledad, escucharlo. Aunque yo sí tenía un error, trataba de no conversar de la persona que falleció. Y ahora me doy cuenta que sí es bueno escucharlos, que se hablen que hable de la persona que se fue.
Entonces, por eso me inscribí en este tema, porque es un tema del cual no se habla mucho y no hay mucha literatura tampoco. Pero sí yo tengo una gran inquietud porque en mi comuna es territorialmente muy extensa, la comuna de Pinto, y hay muchos adultos mayores que viven ya sea en soledad o en pareja y que viven solos, aislados, territorialmente, físicamente, con familia que los abandonó prácticamente porque fueron en busca de trabajo a la ciudad o a los centros urbanos. Entonces, ellos viven solos y ese es, yo creo que es la gran tristeza de llegar a esta etapa ya de adultos mayores y estar en soledad y más encima en pobreza. Gabriela, gracias por esos comentarios, ojalá seamos de utilidad. Y es verdad lo que usted dice, de que están haciendo bien las cosas con su marido respecto a poder acompañar a estas personas que están en una situación de tremendo riesgo, sobre todo los primeros meses. Bueno, agradecer sin duda el relato de esta persona y decir nada más que sumar a lo que acabas de señalar, ¿no? De que cada uno en su propio contexto y con esto de los medios digitales que hoy afortunadamente constituyen un elemento y ya comprobado también en la pandemia, ¿no? Como un gran instrumento para acompañar al otro aun cuando no podamos hacerlo físicamente. Entonces, estas personas que se encuentran aisladas, tener presente que estos medios tecnológicos constituyen una vía de acompañamiento. Decir además que es muy importante, quizás también respetando, sin duda alguna, todas las inclinaciones personales, es una linda etapa de la vida para retomar la relación con un otro, pero con un otro trascendente de acuerdo a las creencias de cada persona. Es decir, es un lindo momento también en la vida para reencontrarse con aquella persona, ¿no? Particularmente lo digo desde el ámbito cristiano, con la persona de Cristo que me acompaña en mi sufrimiento mientras yo le acompaño a él también en el suyo. Entonces, personalmente creo que si toda expresión religiosa es válida, sin duda la gracia, por decirlo de alguna manera, del cristianismo es el encuentro con la persona de Cristo. Y es una linda etapa en la vida para reanudar ese reencuentro que pudo haber estado roto. Es como encontrarse con un amigo en la vida, ¿no? Que por X circunstancia estuvo un poco alejado, pero ahora me está esperando y yo puedo reanudar también eso. Es increíble cómo... y lo digo a partir también de la revisión de estudios, etcétera, cómo el fortalecimiento que da en el ámbito espiritual las creencias y los encuentros a partir de la vida religiosa, cómo ayudan en esta etapa de la existencia. Entonces, mi recomendación, o más bien sugerencia, o compartir una idea, es precisamente el retomar aquello que fue una parte a lo mejor muy importante en mi vida y quedó, y que ahora puedo potenciar y va a ayudar muchísimo a fortalecer el espíritu en una etapa que puede ser de fragilidad emocional y espiritual. Eso, decir nada más. Sí, mira, me queda la duda quizás cómo vencer los miedos a la muerte, que empiezan a aparecer miedos, así como vamos avanzando en edad. Entonces, a lo mejor, como lo decía la señora Rubelinda, tal vez apegándose mucho a la fe, a lo mejor podría ser una forma de ir quitando estos miedos al paso final. Quisiera agradecer a las expositoras, en realidad que es un tema nuevo para mí, el que alguien me haga una exposición sobre el tema que me preocupa. Quizás ya tengo más luces de cómo poder ayudar a la gente que vive en mi comuna, porque yo soy la presidenta comunal de los adultos mayores, entonces los visito mucho en su soledad, entonces ya esto me da un poco más de luces de cómo llegar a ellos, cómo escucharlos, y de esa manera tratar de que vayan venciendo sus miedos y apegándose un poco a la fe
Tal vez eso. Muchas gracias a ustedes por su maravillosa exposición. ¿Tú consideras que es recomendable preparar a la familia? No estoy hablando de la preparación cuando tú tienes alguna patología, no, sino que hablar del tema, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Yo quisiera que me trataran de esta forma, porque a lo mejor no voy a tener conciencia para determinarlo. ¿Tú crees que eso es recomendable? Sí, bueno, muchísimas gracias. Voy a intentar redondear una idea y ahí está lo que usted también consulta, ¿no? Decir que en esta experiencia de trabajar en este ámbito y vinculado a los pacientes y a su familia, decir nada más que en contraposición de lo que hoy se ve, como digo, la institucionalización de la muerte, que es como lo característico de este siglo y de esta cultura y época que estamos viviendo, decir que frente a eso, la, y que eso está reafirmado probablemente por este temor a no saber qué hacer, qué decir frente a una persona que está falleciendo en mi hogar. Entonces, como no sé cómo enfrentarlo, lo saco y lo llevo a la institución hospitalaria, suponiendo que ahí va a recibir va a tener más respuestas esta persona que lo que se le puede dar en el hogar. Y pareciera ser que es al revés, que la necesidad es que estemos en nuestro hogar, en nuestro medio, en mi cama, en mi pieza, en donde yo he desarrollado gran parte de mi vida y junto con estas personas. Eso no solamente pacifica a quien está viviendo el proceso, sino que también a quienes le acompañan de cara al duelo. La experiencia que tengo es que precisamente frente al duelo es preferible acompañar y dar todo porque eso facilita las etapas posteriores. Respondiendo explícitamente su pregunta, sí, la muerte es algo natural en la existencia de la persona. Se debe conversar y se debe abordar en las instancias normales, no precisamente como un tema tabú, sino como una realidad que todos vamos a vivir, y es importante manifestar nuestros deseos frente a cómo yo quisiera que eso fuera y tenerlas en consideración, por supuesto. Lo otro que quería consultarles es, en algunas ocasiones, cuando hemos visto la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, me ha correspondido en una reunión con adultos mayores que hay muchos que plantean el tema de la eutanasia, ¿ya? Y quería preguntarles, ¿qué opinión tienen ustedes? O sea, ya ustedes explicaron que era algo bien personal esto, pero de todas maneras me gustaría escuchar su opinión. Como en lo específico desde el punto de vista psicológico, tanto para la persona como el entorno, y que hay algunos estudios que dicen de cómo quieren morir las personas. Y no necesariamente es de golpe, sino que tener tiempo para poder despedirse, tener tiempo para dejar listos los asuntos legales, y algo fundamental es no sentir dolor. Entonces, los estudios revisados, cuando hablamos de la paz psicológica, no necesariamente apuntan hacia la eutanasia, sino que apuntan más hacia los cuidados paliativos. En parte de la convención también es el tema de los cuidados paliativos y el buen morir, que van bastante asociados. Así que eso era por lo menos lo que yo les quería decir. Bueno, yo agregaría que ese es uno de los temas precisamente que abordamos en bioética en relación a la muerte. Lo esperable probablemente si cada uno de nosotros se plantea cómo quiero morir es particularmente entonces vinculado a un acontecimiento que significa el acompañamiento, como lo decíamos hace unos minutos, el no sentirse solo y abandonado,
como somos estos seres sociales, queremos y necesitamos de la presencia del otro hasta esta última instancia de nuestra vida. Entonces, lo importante quizás, y me aprovecharía de estos par de minutos, es que es recordar siempre que la dignidad de la persona humana es siempre y bajo todo evento la misma. Nuestra condición de dignidad y de ser seres queribles es siempre. Ahora, hay acontecimientos de la vida vinculados a la enfermedad como otro dato antropológico, al igual que la muerte, que van significando pérdida de capacidades como ya ha sido descrita, y yo en eso soy la menos experta y ustedes sí lo son, en el sentido en que vamos, ¿no es cierto?, perdiendo algunas capacidades, pero esa pérdida no significa de ninguna manera que la dignidad de la persona sea menor, se pierda porque entro en una condición de dependencia respecto de otros. Eso es muy, muy relevante, no perderlo jamás del horizonte, porque pareciera ser que esa pérdida de la dignidad hace que yo quiera abandonar esta vida antes, ¿no? Entonces, ese es un punto relevante. Ahora, cuando las personas, por eso que decía adelante, cómo los miedos, el abandono familiar, la pérdida de la autonomía de la vida, porque la enfermedad que afecta particularmente mi capacidad intelectual y o física va generando esta dependencia, pudiera ser, ¿no es cierto?, que ante todos estos miedos gatilla en mí el querer irme ahora y no cuando deba de ser, ¿no? Precisamente por ese temor que está acompañando. Y ahí surge entonces la eutanasia, que en definitiva puede ser definida como el anticipar la muerte de manera consciente y voluntaria a través de distintos medios, precisamente para evitar el sufrimiento que significa la exposición de mi vida frente a una realidad que no deseo y que no quiero, ¿de acuerdo? Entonces, frente a eso surge esta tentación de ser yo quien determine el cómo, el cuándo y el dónde, bajo qué circunstancias. Entonces, lo importante es que para alejar el fantasma de la eutanasia, al revés, debemos hacernos cargo de esa persona frente a este contexto de vida y generar los apoyos pertinentes y los cuidados paliativos son un medio, pero nada puede reemplazar en esencia el acompañamiento. Por eso el trabajo que se hace desde el Senama y muchas de las personas que están aquí presentes es precisamente cómo generar aquello que constituye el principal sufrimiento y riesgo de aplicar la eutanasia en nuestro país. ¿Cómo? Acompañándolos, acompañándonos, ¿no? Como un factor protector, digamos, fundamental. Desarrollar los cuidados paliativos es una tarea pendiente para todas aquellas enfermedades crónicas y no solamente para aquella como el cáncer, en donde deberíamos generar este cuidado y este acompañamiento. Lo otro también es un punto que salió aquí, y es que erróneamente pensamos que la muerte solo acompaña
a la persona mayor, y por tanto los más jóvenes y los aún mucho más jóvenes lo pierden del horizonte. Y la verdad es que no es así. La muerte es nuestra fiel compañera durante toda la vida. Por lo tanto, a propósito de lo que decíamos adelante, conversar de la muerte, de cómo yo quisiera vivir esa situación en el contexto familiar, debiera ser algo mucho más frecuente de lo que en realidad ocurre. Y sumado también a lo que dice Carmen Gloria, están las directrices anticipadas, que las directrices Exacto. anticipadas son establecer cómo quiero que sean mis últimos días, y esa es una conversación que uno puede tener con la familia. En otros países esto se hace ante notario, todavía nos falta un poquitito de legislación, pero sí son conversaciones que yo puedo tener respecto a si es que quiero que me reanimen o que no me reanimen, al soporte vital, por ejemplo, a los cuidados hospitalarios dentro del domicilio. Esas son conversaciones que yo puedo tener con la familia y dejar establecido mi voluntad. A modo de favorecer una muerte en condiciones dignas, no en ensañamiento, no a toda costa continuar viviendo, tampoco adelantarla, sino cómo esta muerte natural llega, pero en las mejores condiciones.